Buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y poderosa palabra de nuestro buen Dios, donde nos vamos a detener en esta ocasión en el versículo 36 del Evangelio de Mateo, capítulo 23, donde ya nos quedan unos pocos versículos, Dios mediante ya a mitad de la próxima semana, si no recuerdo mal, nos va a caer en el mismo día 24 de diciembre. Vamos a terminar este capítulo 23 para dar comienzo a los capítulos 24 y 25, que ya de antemano te digo que son apasionantes. Pero vamos a estudiar este versículo 36 del capítulo 23. Así dice la palabra del Señor. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jesús con estas palabras está culminando los 8 ayes que ha emitido sobre los escribas y sobre los fariseos, declarándoles su hipocresía en todos los aspectos de su vida. Y ahora termina diciendo que a causa del rechazo persistente a los enviados de Dios y a toda esa sangre derramada de una manera totalmente injusta de los profetas, ellos van a ser culpables de todos esos actos horribles. Y lo que aquí se desprende de estas palabras es que al final, tarde o temprano, las consecuencias de nuestros pecados llegan. La Biblia dice en el libro de Números, en el capítulo 32 y en el versículo 23, que tarde o temprano nuestro pecado nos alcanzará. Lo cierto es que muchas veces el pecado puede retrasarse, el mostrar las consecuencias. Incluso algunas personas pueden llegar a pensar que, claro, como aparentemente nunca han tenido consecuencias, bueno, pues que entonces ese pecado no pasa nada. Pero la Biblia es clara cuando el apóstol Pablo dice en la carta que le escribe a los romanos en el capítulo 6 y en el versículo 23 que la paga del pecado es muerte. Ten claro que siempre que se comete un pecado, siempre hay consecuencias. Aquí en España, cuando cometes una infracción, con el paso del tiempo puede prescribir esa multa, es decir, desaparecer. Depende la gravedad de la infracción, puede ser que quizá en 6 meses esa multa prescriba, o a lo mejor tenga que pasar incluso hasta 3 años, pero esto no pasa con el pecado. Las consecuencias del pecado no prescriben, las consecuencias no caducan, las consecuencias no se borran con el paso del tiempo, ni se anulan porque nadie las reclame. El pecado no funciona aquí como una multa administrativa, el pecado funciona como una ley espiritual. Y siempre el pecado acaba pasando factura. Por tanto, lo que Jesús está enseñando aquí es que una generación entera puede vivir acumulando pecado sin quizá ver inmediatamente el juicio, pero cuando se llene la medida, cuando se cruza el límite, las consecuencias caerán de golpe. Siempre me ha llamado la atención ese versículo que se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 6 y en el versículo 15, cuando dice que el hombre malo sufrirá la calamidad de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio, dice el texto. Y lo que me llama la atención son esas palabras de repente y súbitamente. Es decir, que por un tiempo el hombre malo, el hombre pecador, puede parecer que se esté saliendo con la suya, pero tarde o temprano, de una manera repentina, de una manera súbitamente, será quebrantado. Le vendrán las consecuencias de sus pecados una tras otra. Y esto nos enseña algo muy serio, que es que Dios es paciente, pero no es indiferente. La paciencia de Dios no significa la aprobación de Dios. Que tú peques y no sufras consecuencias en el acto, no significa como que Dios ha hecho la vista gorda con ese pecado. Significa que Dios en su misericordia te está dando una oportunidad de arrepentimiento. Pero cuando esa oportunidad es despreciada, es rechazada una y otra vez, al final esa paciencia de Dios se convierte en un juicio. Dios alargó por generaciones su misericordia con un pueblo enviando profeta tras profeta, justo tras justo, mensajero tras mensajero,
pero a todos rechazaron y por eso ahora vienen las consecuencias. Por eso fíjate que Jesús no dice, oye, puede ser que todas estas consecuencias vengan sobre ustedes, sobre esta generación. No. Lo que Jesús dice en este versículo es que claramente está afirmando que todo esto vendrá sobre esta generación. Ya no hay marcha atrás cuando se ha rechazado deliberadamente la verdad. Y aquí podríamos sacar tantas enseñanzas de verdad, como por ejemplo la enseñanza de que el pecado que no se confiesa hoy se convierte en una carga el día de mañana, o la enseñanza de el pecado que se justifica se vuelve a repetir, o la enseñanza de que el pecado que se tolera se normaliza, y muchísimas otras más. Pero sin duda alguna, lo que más tenemos que tener claro es que no podemos estar jugando con el pecado. Porque como se suele decir por ahí, jugar con pecado es jugar con fuego. ¿Y sabes qué? Nadie que juega con fuego piensa que se va a quemar, pero todos sabemos que tarde o temprano el que juega con fuego se quema. El problema no es si el pecado va a tener consecuencias o no. La única incógnita es cuándo y cómo llegarán esas consecuencias. Los escribas y los fariseos pensaban que estaban seguros, porque claro, ellos estaban en la religión, ellos estaban en medio de la práctica de la tradición, ellos tenían una buena posición, ellos tenían un reconocimiento prácticamente intachable. Pero Jesús les dice, mira, eso no sirve de nada frente al pecado. El único antídoto que sirve para el pecado es el arrepentimiento. El apóstol Juan dice en su primera carta, en el primer capítulo y en el versículo 9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará y nos limpiará. Qué diferencia, ¿verdad? Una persona que no se arrepiente, pues al final terminará condenada en un juicio, mientras que una persona que decide arrepentirse va a terminar siendo perdonada, va a terminar siendo limpiados sus pecados. Los fariseos no solamente pecaban, sino que además se negaban a reconocer su pecado. Qué triste, ¿verdad? Ellos justificaban su conducta y ese es el motivo por el cual Jesús los confronta y les dice que todas las consecuencias van a venir sobre ellos. Cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, cuando nosotros se los confesamos a Dios y cuando nosotros nos arrepentimos, la gracia de Dios nos perdona. Y Dios es tan maravilloso que dice la Biblia en el libro de Miqueas, en el capítulo 7 y en el versículo 19, que Dios sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Sabes por qué la Biblia o por qué Dios usa esta expresión de lo profundo del mar? Porque es un lugar inaccesible. El ser humano no ha logrado todavía explorar plenamente las profundidades del mar. Las profundidades de los océanos siguen siendo como esa tarea pendiente, siguen siendo en parte algo desconocido. El ser humano ha podido llegar a la luna, o eso dicen, ha podido conquistar los picos más altos de este planeta, pero lo que no ha logrado todavía es explorar en profundidad el mar y los océanos. Y simbólicamente lo que Dios está diciendo, con esa expresión de que Él va a echar en lo profundo del mar nuestros pecados, es que cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón, hay un arrepentimiento genuino, esos pecados desaparecen para siempre. Recuerda que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, lo que dijo, allí lo encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 29, Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no solamente perdona nuestros pecados, sino que los quita, los elimina, los hace desaparecer para siempre. Metafóricamente son echados a lo profundo del mar, donde el hombre no tiene acceso. La sangre de Cristo hace que nuestros pecados sean eliminados por completo. Y ante este mensaje solamente tenemos dos opciones. Seguir obstinados en tu pecado, creyendo que nunca van a venir las consecuencias, o rendirte por completo delante de Jesús, arrepentirte con todo tu corazón para que tus pecados sean perdonados, limpiados y quitados. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, por bendecirnos.
Gracias porque tú eres bueno. Y tú no desprecias a un corazón contrito, humillado, a una persona que sinceramente quiere arrepentirse. Tú no la desprecias. Y tú nos perdonas los pecados, nos limpias de toda maldad. Señor, oro por esas personas que todavía no se han arrepentido. Que tú toques sus vidas, Señor. Que ellos sean conscientes, Señor, que sean sabios para tomar esta decisión de arrepentirse delante de ti. Gracias, mi Dios, te damos por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Pero hasta que llegue ese momento, el lunes, qué bueno saber que tenemos un fin de semana de por medio donde Dios vuelve a darnos, a regalarnos, a brindarnos esta oportunidad de congregarnos. Así que te pido encarecidamente, te exhorto en el nombre de Jesús a que te congregues este domingo en tu iglesia local. Nosotros aquí tenemos, mañana sábado tenemos el especial de Navidad, tenemos un especial que vamos a unir las dos iglesias y vamos a estar compartiendo todos juntos. El domingo tenemos culto, como siempre, por la mañana en Puerto del Rosario, por la tarde en el sur de la isla, Almorrojable. Pero Dios mediante, el lunes volveremos a vernos para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.